también se reforma la Ley de Defensa del Consumidor y que entra en vigencia a partir del 1 de agosto de este año, junto con el Código. Y las dos reformas principales son, por un lado, aquellas vinculadas con los reclamos de daño directo en sede administrativa. Y esto voy a hacer un poco de historia para que entendamos dónde estamos parados. Originariamente, lo que teníamos en la Ley de Defensa del Consumidor original, si yo consideraba que se había violado la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué podía hacer? Bueno, ir a un organismo de defensa del consumidor, hacer la denuncia. Ahí este organismo convocaba al proveedor y al consumidor, nos reunía, tratábamos de ver si podíamos llegar a un acuerdo. Si llegábamos a un acuerdo bien, se cerraba el caso. Si no llegábamos a un acuerdo, el organismo de defensa del consumidor se fijaba, pasaba el expediente a la dirección jurídica del organismo y se fijaba si podía haber ocurrido alguna violación a la ley que mereciera una sanción. Entonces, si era así, abría un expediente, un sumario, le daba el traslado al proveedor, podía presentar su descargo y finalmente eso terminaba en sanción o no, que era apelable. Eso era, digamos, originariamente el régimen. Es decir, el consumidor, si no arreglaba en sede administrativa, después su reclamo tenía que ir a la justicia ordinaria. ¿Qué pasó a partir del 2008? En el 2008 hubo una reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, entonces ahí se le permitió a los organismos de defensa del consumidor también decidir reclamos de daño directo de los consumidores. Es decir, yo al principio solo podía hacer una denuncia, tratar de instalar una negociación y si no llegaba a un acuerdo, punto, seguía el camino de la sanción y yo personalmente podía ir a la justicia. A partir del 2008 lo que pasaba era que podía ir al organismo de defensa del consumidor y siempre y cuando mi reclamo de daño directo, es decir, daño, no sé, quiero que me devuelvan la plata que pagué por la cámara de fotos. Si yo quería, podía hacer un pedido, un reclamo de daño directo ahí, y siempre que ese reclamo no excediera de una suma que creo que eran 20 salarios o 20 canastas, algo así, me lo podía decidir este organismo de defensa del consumidor. Ahora esto cambia. ¿Y qué pasa? Los organismos de defensa del consumidor pueden intervenir en reclamos por daño directo, pero sin tope. Ya no existe más este tope que les decía de 20, 40 canastas básicas o sueldo mínimo, no me acuerdo cómo lo explicaban. ¿Sí? Pero esta amplitud que aparentemente trae el código, por otra parte, la limita diciendo, bueno, sí, estos organismos pueden decidir reclamos por daño directo, pero siempre y cuando estos organismos tengan especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas. Después estos organismos tienen que estar facultados por la ley de creación para también decidir reclamos de daño directo. Y obviamente todo tiene que estar sujeto a control judicial amplio y suficiente. Bueno, y por último, lo que trae la Ley de Defensa del Consumidor es normas sobre prescripción. Esto se vuelve al régimen originario. Originariamente, cuando se dictó la ley en el año 93, lo que se decía era que el plazo de prescripción para las sanciones, era de 3 años. Es decir, si yo, por ejemplo, como proveedor, había violado la Ley de Defensa del Consumidor porque había, no sé, hecho publicidad engañosa, falsa, estamos en el 2015, yo eso lo hice en el año 2010, pasaron más de 3 años, ningún organismo de defensa del consumidor me podría sancionar porque la sanción pasaron más de 5 años, más de 3 años del hecho. A partir del año 2008, cuando se reformó la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué pasó? Este plazo de 3 años no solo se aplicaba a las sanciones, sino también a los reclamos, las acciones por daños. Es decir, yo como consumidor, si invocaba en un reclamo de daños que se había violado la Ley de Defensa del Consumidor, se me aplicaba este plazo mínimo de 3 años. Mínimo porque si había de mi contrato, el tipo de contrato que había celebrado, había otro plazo más largo, se iba a aplicar ese más largo. Bueno, ahora se vuelve a la ley originaria y solo las sanciones tienen este plazo de 3 años, el reclamo por daños
depende del tipo de contrato que estemos hablando. Por ejemplo, en el contrato de seguros, que hay una ley que dice que es 1 año, y la prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros va a seguir siendo 1 año.